concepto de patrimonio cultural era algo que solo existía en la mente de los intelectuales y algunos funcionarios. No quiero decir con ello que hubiese un desconocimiento generalizado de la riqueza arqueológica del Estado o de la presencia de obras arquitectónicas del decimonónico alarife Lucio Uribe, el Teatro, el Palacio de Gobierno, los portales y otras que machaconamente se destacan en los libros y en la folletería destinada al turismo. Igualmente, se sabía de las obras de arte conservadas en nuestros museos, esculturas en calles y jardines, y se tenía una vaga conciencia de que éramos ricos en costumbres, tradiciones, danzas, etc. Ejemplos todos de lo que conforma nuestro patrimonio cultural. Pero hay una distancia considerable entre el saber que eso existe aquí y el valorarlo y interiorizarlo como eso es parte de mí o nuestro patrimonio. ¿Qué fue lo que permitió salvar esa distancia? La petatera. Al otorgarle a la petatera el carácter de patrimonio cultural del Estado y proponer con bombo y platillo su inclusión en la lista del patrimonio cultural de México, los colimenses se percataron de que lo suyo puede tener y tiene valores suficientes para ser nacional o incluso universalmente reconocido, y se convierte, por tanto, en motivo de orgullo. Su patrimonio cultural, el de los colimenses, se materializó en algo tangible y entrañable. Podría decirse que eso mismo debió suceder hace tiempo con nuestra tan famosa y codiciada cerámica arqueológica, y que sin embargo no fue así, al menos no de manera tan contundente. Hay razones para explicar esa diferencia. Sin orden de relevancia, citaré algunas. Desde el siglo XIX, por lo menos, el patrimonio arqueológico es considerado propiedad de la nación, y por motivos históricos y prácticos, la idea de que la nación la conformamos todos los mexicanos nunca nos ha quedado clara. Otra, que por siglos la ideología dominante propuso como ideal las culturas del viejo mundo en detrimento de las propias, vistas como cosas de indio y no de gente culta. De ahí que localmente prevalezca el uso de la denominación de mono hallado por sobre otras posibles a la arqueología. Tan solo esas dos razones permiten, si no justificar, si al menos entender por qué la población, y especialmente la población rural, la más directamente involucrada en el rescate de los objetos arqueológicos, no tenga ningún conflicto ético para convertir sus hallazgos en sujetos de comercio y no de orgullo. Además, entre paréntesis, habría que añadir que, salvo casos heroicos, el orgullo siempre se somete a la urgente necesidad de satisfacer las necesidades básicas. Por último, que en la mayoría de los casos esos objetos no corresponden a la cultura de quien los encuentra, aún tratándose de indígenas, pues eso equivaldría a suponer que su cultura no ha evolucionado en siglos. En cambio, la petatera, como hoy la conocemos, tiene carta de identidad colimense y es, muy importante, objeto y sujeto de la cultura viva, punto focal de una tradición, o mejor dicho, de un complejo de tradiciones seculares que tienen vigencia porque han evolucionado junto con la sociedad de la que nacieron y la que los usufructúa. Retomando lo dicho en el párrafo inicial respecto a que en Colima el patrimonio cultural era algo abstracto, es necesario puntualizar que me refiero a la no asimilación del concepto y por tanto no identificación ni justa valoración de lo patrimonial cultural por parte de la población en general. La situación era otra en dos extremos de la población. Por un lado, la gente culta, entre comillas, conocía el concepto, aunque no lo aplicara de manera limitada y con frecuencia, aunque lo aplicara de manera limitada y con frecuencia discriminatoria. Por otro, el de las comunidades indígenas, que siempre han tenido en alto aprecio, entre comillas, el costumbre, concepto no muy distante del moderno de patrimonio cultural y material. Bajo el rubro de protección de monumentos históricos, en la legislación tanto nacional como local existen antecedentes desde el siglo XIX, pero esas leyes y reglamentos eran poco conocidas y regularmente ignoradas.
además de limitadas, pues únicamente se referían a lo que hoy identificamos como patrimonio cultural material. Un ejemplo de ello es la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales del Estado de Colima, publicada en 1931 durante el gobierno de Laureano Cervantes. En esta ley se lee: para los efectos de esta ley se consideran como monumentos las cosas muebles o inmuebles cuya protección y conservación sean de interés público por su valor artístico, arqueológico o histórico. Entre los monumentos se podrán comprender a los códices, manuscritos y otros documentos incunables y otros libros raros o excepcionalmente valiosos, diseños, grabados, planos y cartas geográficas, medallas, monedas, amuletos, joyas, sepulcros, fortificaciones, cenotes, cavernas y habitaciones prehistóricas, rocas esculpidas o pintadas y cualesquiera estructuras arquitectónicas o construcciones que llenen el requisito que exige el párrafo anterior, ya sea que estén total o parcialmente descubiertas. Hasta ahí la ley. Esta ley no difería de la nacional, de la que fue copiada, por eso hice el hincapié en lo de los cenotes. Sí, evidentemente aquí nunca ha habido cenotes, ni de las de otros países. Simplemente esa era la manera como universalmente se concebía el patrimonio cultural: cosas, muebles o inmuebles de interés público, valor artístico, arqueológico o histórico. 4 décadas más tarde, esta ley es de 1931, 4 décadas más tarde la idea de patrimonio cultural sigue siendo la misma. Así lo demuestra el texto de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, surgida de la Conferencia General de la UNESCO en París, 1972, a la que México se adhirió desde el principio. La Convención de la UNESCO considera patrimonio cultural a, cito, los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que contengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Como ven, es casi idéntico a la ley de 30 años antes, a la ley colimense de 30 años antes. La identificación del patrimonio cultural únicamente con cosas de reconocido valor histórico o artístico que prevaleció en la legislación occidental hasta final del siglo XX se explica en razón del eurocentrismo cultural nacido del colonialismo. Para los países hegemónicos, la cultura de los otros solamente tenía valor histórico o artístico en la medida en que ellos, los europeos, se la dieron. La legislación mexicana y latinoamericana era un reflejo de este esquema aplicado al entorno local. Japón, país que había resistido a los embates del colonialismo cultural europeo, preocupado por recuperar algo de lo mucho de su patrimonio perdido durante la Segunda Guerra Mundial, fue el primero en reconocer la importancia del patrimonio inmaterial identificado en los saberes de sus artesanos, carpinteros, herreros, alfareros, etc., que resultaban indispensables para la reconstrucción. Consecuentemente, en 1950, el gobierno japonés inició un programa para declarar tesoros nacionales a individuos o grupos, cito, portadores de bienes culturales intangibles importantes, más conocido como Programa de Tesoros Vivientes o Tesoros Humanos. Programas similares fueron pronto establecidos por otros países, entre los primeros Corea, Francia, Checoslovaquia y Estados Unidos. Pero fue hasta 1993, 43 años después de haberlo hecho Japón, cuando a propuesta de la República de Corea, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO adoptó la idea e invitó a los Estados miembros a establecer sistemas similares en sus respectivos países. Abro aquí un paréntesis para señalar que en México, apenas el año pasado, 2010, el Estado de Tamaulipas, con apoyo de Conaculta, propuso la creación del Programa de Tesoros Vivientes de la Huasteca, que este año de 2011 debe otorgar los primeros
reconocimientos en este sentido. Y algo que seguramente sorprenderá a muchos es que en nuestro estado, a mediados de la década de 1980, la Universidad de Colima inició un programa similar denominado Tesoros Vivientes del Estado de Colima y otorgó la primera distinción de esta categoría al maestro alfarero don Guillermo Ríos Alcalá. Lamentable decirlo, pero este programa no tuvo continuidad. Revelaré que don Guillermo fue escogido de una propuesta de 3 candidatos que se hicieron. Una señora que desafortunadamente no recuerdo su nombre, una tejedora de hamacas de Ixtlahuacán, que por cierto al año siguiente de haberla propuesto para su declaratoria como Tesoro Viviente de Colima, ganó el Premio Nacional de Artes Textiles que organizaba FONAR. Y el tercero propuesto fue don Herminio Candelario, que falleció a principios de este año, no como mascarero, sino como ensayador de danzas, porque sin lugar a dudas era de todos los ensayadores que conocemos el que conocía la mayor variedad de danzas, el que tenía el conocimiento para montar alrededor de 8 danzas diferentes. Y en el caso de Guillermo Ríos Alcalá, como nunca se llegó a oficializar este programa, lo que se logró fue que se le otorgara una beca, y por muchísimos años la Universidad de Colima lo mantuvo becado para que pudiera seguir produciendo los perritos y no tuviera que dedicarse a otra cosa. Y finalmente, cuando ya empezó a haber problemas en la universidad por esa beca que no era para estudiantes, se decidió darle trabajo y hasta la fecha es empleado de la universidad, pero con el propósito de que siga produciendo los perritos y sobre todo la tecnología del gruñido. Bien, vamos a continuar. La propuesta de la UNESCO para la creación de programas de tesoros vivientes tuvo como antecedente y sustento la recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular emitida por dicho organismo en 1989, que a su vez fue consecuencia de la presión ejercida por los estados nacionales que se adhirieron a la UNESCO en las décadas posteriores a 1960, entre los que hubo un número importante de antiguas colonias que alcanzaban su independencia. En las décadas de 1970 y 1980 también influyó de manera significativa el surgimiento de la conciencia étnica entre las naciones europeas e indígenas latinoamericanas.